Hola, hola, buenas noches. Hoy es jueves 26 de mayo del 2022 y estamos en la Academia de Platón. Y nos acompañan hoy María Elena, Rangel. ¿Quién más, muchachos? Alfredo. Alfredo Ramírez. ¿De dónde? De Elgin, Illinois. Muy bien. Y Pablo Cervantes, del Meritito León, Guanajuato. Y tenemos el Buenas tema. noches a todos. Buenas noches. Y vamos a desarrollar el tema el despertar de la conciencia y el método del despertar. Y para eso le estoy compartiendo pantalla. Nada más quiero ver si pueden ver ustedes esta pantalla. Sí, ahí ¿verdad? está, sí se ve. Entonces, si se fijan, el tema es el despertar de la conciencia y qué es el método del despertar. Entonces, aquí tenemos unas imágenes sugestivas del despertar de la conciencia. Sí, un muchacho como que está viendo, observando y como dice, ¿qué es el despertar de la conciencia? Como, ¿qué es esto? Como dijo un muchacho, un amigo que estaba medio atarantado, dice que despertó medio atarantado, así se quedó medio atarantado cuando estaban jugando fútbol, le dieron un golpe en la cabeza y se despertó medio atarantado y dice, on toy, estás aquí con nosotros. Y así lo movíamos hasta que empezó a reaccionar y a despertar, porque perdió la conciencia de vigilia. Entonces, y así es, ¿no? Y tenemos que ir recordando esa conciencia de vigilia plena primero y después los otros estados más elevados de conciencia que vamos a revisar aquí. Y se fijan aquí otra imagen muy sugestiva también, que está representando a un individuo, pero ya con un despertar a otros niveles de conciencia. Y está donde mismo. Y por fuera se ve pues prácticamente igual. Pero bueno, ya si lo vemos en la mirada, su expresión y todo, vamos a ver cosas especiales. Pero por fuera no aparenta tantas cosas, pero por dentro hay un despertar. Como el Buda, ¿no? El despierto ahí, quietecito, sentadito, pero muy despierto. Y aquí tenemos otra imagen del despertar de la conciencia. Si se fijan ustedes, aquí está pues dormido. Aunque estén en la vida, accionando, están dormidos y atarantados porque no han desarrollado esas capacidades. Y están dormidos y atarantados, pues están dominados por las distintas emociones, sentimientos y pasiones. Y obviamente andan rebotando y checando en la vida. ¿Por qué? Porque el universo regresa todo aquello que el individuo envía. Y si se está dejando arrastrar por instintos, emociones, sentimientos y pasiones, pues nomás anda contra las leyes del universo y anda o haciendo malas cosas o indebidamente o dejando de hacer lo que tendría que hacer, como ordenar su vida, sus negocios, sus cosas, para consolidar todo, ¿verdad? Y ahora si se fijan, aquí ya va despertando poco a poquito y hasta que se ve en la última imagen como ya está más despierto, es un individuo despierto. Y es el mismo individuo, pues, pero ya en otras condiciones, o quizás a más edad, porque ya le llevó tiempo, ¿no? Esto no es fácil, pero ya tiene más despierta su conciencia. Y entonces aquí vamos a decir nosotros que en el hinduismo se habla de 4 estados de conciencia: sueño profundo, sueño superficial, conciencia de vigilia y turiya, que significa el 4º estado o despierto. ¿Qué es sueño profundo? Pues cuando la persona está dormida profundamente. Y ahí pues está como atarantada y mucha gente están así. Y el otro es sueño con ensueños. Aquí me puse mal. Sueño con ensueños. ¿Qué es el equivalente, pues? Es el equivalente al sueño superficial. Sueño con ensueños. Cuando ya está la persona un poquito más despierta, ya tienen sueños y ya se los recuerda. Y ya está más cercana al despertar. Y el tercer estado es conciencia de vigilia. Cuando ya despertó al estado normal de los individuos. Pero en ese estado normal de los individuos
se encuentran en estado de vigilia, percibiendo el mundo que les rodea por medio de su consciente, con la información que le reportan sus sentidos, dándole cuenta del mundo de los fenómenos físicos en donde se encuentra. Pero no ha percibido el mundo, se llama fenoménico o fenómeno o de la esencia que sustenta al mundo. Detrás de toda detrás de toda existencia hay una esencia que soporta todo. Ustedes habrán visto, todos ustedes tienen esa percepción. Está, por ejemplo, las flores, un jardín, pero hay algo atrás, hay una vibración especial que tienen, y quien puede percibirlo lo percibe y sustenta todo esto. Y cuando está en estado de vigilia se ve todo, pero se ve el mundo fenoménico, el mundo externo de las cosas exteriores, pero no se perciben los elementos internos nouménicos. Y cuando se despierta al cuarto estado o despierto al trilla, entonces ahí es cuando se empieza a dar cuenta de esos elementos más sutiles que están sustentando toda la creación material. ¿Se entiende eso? Claro que sí. Bueno, cuando se despierta, voy a ponerle cuarto estado, Turiya o Satori. También en el budismo se perciben elementos sutiles del ser y de la naturaleza. Entonces, esa es la cuestión. Y eso es el despertar, porque muchos dicen, pues estado despierto, pues estamos despiertos. Pues sí, pero despiertos nada más a los sentidos. A los sentidos sí, pero a ese mundo sensible que permite percibir las cosas, pero por medio de los sentidos. Pero eso no es la última realidad. Y eso es muy importante, que hay que despertar a ese otro estado para percibir esos elementos sutiles del ser y de la naturaleza, y para conocerse a uno mismo y a los demás, pero en esencia, más allá de las apariencias. Entonces, sí se entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿estamos de acuerdo en esto? A ver, platíquenme. No, pues 100% hace sentido. Ajá. Muy bien. ¿Y tú qué dices, Alfredo? Yo hasta el momento lo que yo entiendo es de que no es lo mismo estar despierto a los sentidos que despierto a la esencia, a la conciencia. Sí, correctísimo. Porque estar despierto a los sentidos es el estado, digamos, normal de todas las gentes, ¿verdad? El mínimo, vamos a decir. Sí, el mínimo. Pero, y aún así hay niveles. Si se fijan, en ese estado de despertar hay niveles, hay unos más atarantados y otros un poquito más despiertos. Antonio, los que juegan fútbol un poquito más atarantados. Sí, los del box más, porque es Oh, tanto sí. casos que terminan más atarantados que otros. Sí, Es verdad. no, y también los que fuman mucha marihuana. Está comprobado
O sea, los que fuman poca marihuana, pues no les afecta, es como los que toman poco alcohol también. O sea, poco no afecta tanto. Pero los que fuman mucha marihuana empiezan a tener daños en su cerebro. Y de tal manera que al matarse las neuronas, pues ya empiezan a perder los recuerdos, la coordinación, hasta el estado de conciencia empieza a perderse. Y obviamente, ¿por qué? Porque están dañando su cerebro, que es el órgano básico para producir la conciencia. Entonces, por eso es importante pues, cuidarnos físicamente, cuidarnos en todos los aspectos. Entonces, voy a leerles aquí una conversación que tuvimos. Voy a ponerle aquí una fecha. ¿Cómo estamos? Es jueves 26 de mayo del 2022. Voy a ponerle diálogo con una amiga. Este fue un diálogo que tuvimos hoy en la mañana. Entonces me dijo, ¿estás enfermo? Le dije, sí, de amor. Y ya me puso, eso es grave. Y dice, ¿y ya tienes la medicina? Yo le pongo, no puedo ni dormir. Dice, y me pone ella, y dice, se te pasará. Ya ves cómo es el amor tan sutil que ni cuenta te das cuando ya se ha ido. Y luego pone, pero si es amor del bueno, te acompañará permanentemente. Y dice, es verdadero amor que no engaña ni abandona. Bueno, entonces yo le puse aquí, entonces, mi parte. Le puse, es el verdadero amor que no engaña ni abandona. Dice, genial, entonces estará contigo hasta su ausencia. Y yo le puse, no hay ausencia mientras haya existencia. Es permanente presencia. Y ya él contestó, dice, suena mejor. Entonces le puse, cuando despierta en ti, te hace uno con tu verdadera esencia y poco a poco vas aumentando esa sensación de ser que te envuelve en su exquisito amor, llenándose de gozo y felicidad hasta la eternidad. Y luego pone ella, ayer mientras escribía le pedí a Dios, Padre, Madre, sentir el amor que siento que me falta. Sobre todo, le pedí sentir su amor para no distraerme con el amor que nadie será capaz de compartir conmigo. Si ese amor no lo siento en mí primero. En pocas palabras, quiero quitarme el hambre de amor imaginario para poderlo experimentar desde mi autocuidado. Antonio, Sí, ¿se podría decir que entonces el inicio de la conciencia es el desarrollo del amor propio? ándale. Cuando empiezas a encontrarte a ti mismo y empiezas a sentir el amor por ti y en ti y a reconocer. Desarrolla la conciencia. Sí, ese es el signo del desarrollo de la conciencia. Entonces, aquí le puse, es el ansia de amor que el alma siente, pero como aún no se ha despertado Anahata, o sea, el cuarto chakra del pecho, ¿verdad? Ni su arquetipo, el amante, y que es el que ama de todo corazón y se entrega su amor, entra en acción el actor, que esa es otra parte del cuarto chakra, parte más baja, con su máscara de la personalidad que no puede amar, solo querer y desear las cosas del mundo que parecen ser verdad. Cuando despierta el amante se está lleno de amor por lo que por lo que no deseas nada para ti, ni se necesita a nadie para ser feliz. Cuando se alcanza este estado, siempre se está pleno de amor y felicidad. Y pone, eso es maravilloso.
Y aquí le escribo, sí, esto es maravilloso, pero la buena nueva es que todos los humanos lo pueden alcanzar en la escuela de la vida, del alma y de la felicidad. Para lograrlo solo tienen que recorrer el sendero de la realización exterior, o sea, realizarse como personas en el mundo, activas, capaces, productivas. Después, hacer el trabajo interior para descubrirse a sí mismos, despertar su Shakti, activar sus chakras para desarrollar sus arquetipos y cualidades. Por medio de esa técnica, ponen bajo su dominio y control sus instintos, emociones, sentimientos, deseos, pensamientos y pasiones, su ego, importancia personal y su anhelo material de vivir para sí mismos, eliminando las aversiones, resentimientos, odios y rencores. En la medida que se va limpiando el alma de todos los agregados externos que la cubrían, empieza a manifestar su fuerza, belleza y candor, quedando así hermosa, resplandeciente y llena de amor. Y aquí pone, lo importante es que sí se puede lograr. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero de que se puede lograr, se puede. Y le contesté, sí se puede, cuando te decidas y estés dispuesta a pagar el precio por hacerlo. En 2 semanas iniciamos con la Escuela de la Vida y del Alma. Estás invitada. Gracias. Entonces, y se fijan, aquí hay una conversación que habla de ese despertar de la conciencia, pero tiene que hacerse un trabajo para despertar. Porque si se quiere hacer nada más sin hacer ningún esfuerzo, entonces no va a funcionar, ¿verdad? Puede pasar toda la vida a la persona y va a seguir igual. Y si quiere despertar, necesita hacer el trabajo. Ya llegó Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, entonces ya dijimos que está ese estado, que son los 3 estados. El primero es el de sueño profundo, estado de la conciencia, en que hay prácticamente casi nada de conciencia. El segundo, sueño con sueños, que ya hay cierta conciencia. El tercero, el estado de vigilia o despierto normal, en que las personas están ya despiertas percibiendo la realidad por medio de los sentidos en distintos niveles de conciencia, ¿eh? Porque aún ahí hay niveles. Y el cuarto estado sería el turilla, o el despierto, en el que ya despertó y ve más allá de lo que los sentidos le reportan. Ya no nada más ve, no solamente percibe el mundo fenoménico, sino que percibe ya el noúmeno, o la esencia que está detrás de toda la existencia. Ahora sí, ya aquí vamos a hablar ya de que existe un método del despertar. Y es un sistema que lleva paso a paso al despertar del ser verdadero, la conciencia testigo. Como consecuencia de este despertar, se va extendiendo poco a poco el dominio que el ego inferior ejercía sobre la personalidad. O sea, es una conciencia, estado de conciencia superior. Y se llama conciencia testigo, porque cuando se logra ponerse en ese estado, se atestigua desde lo profundo. O sea, más allá de la personalidad, ¿se entiende? La personalidad tiene esa conciencia de yo y no yo. Pero cuando se llega a ese estado de conciencia testigo, se acaba el yo y no yo. Y todo está unido. Y es el observador silencioso que no juzga ni condena, solo observa sin identificarse con los pensamientos, emociones, sentimientos y percepciones. Al no asociarse con ellos, deja de generar deseo o aversión hacia pensamientos, emociones, sentimientos, sensaciones y todo lo que percibe y todos los acontecimientos. Por esta razón, la conciencia testigo es objetiva y no se ve afectada, influenciada o perturbada por los fenómenos que se suceden en tu mente, en tu cuerpo, en tu vida y en el mundo. Entonces, ¿ya entendieron esto? ¿Sí se entendió este estado? Entonces, es fácil expresarlo y es más o menos para ustedes fácil entenderlo, porque ya tienen desarrollo, pero no es tan fácil llevarlo a la práctica. ¿Por qué creen que no es tan fácil llevarlo a la práctica? Bueno, eso digo yo, a lo mejor sí es tan fácil, o para algunos será fácil.
Yo digo que un factor que influye es la parte del ego. Ándale. Creo yo que es uno de los elementos y que por el mismo ego nos distraemos muy fácil, Ujú. porque el ego nos lleva en diferentes direcciones que no necesariamente están en el desarrollo de la conciencia. O sea, vemos una cosa, ay, en vez de enfocarnos, el ego nos estira para diferentes direcciones. Eso es así, simplísticamente hablando. Sí, y es muy correcto. ¿Quién más iba a expresar algo? Yo iba a decir que en mi caso, en particular, es la falta de disciplina a veces, que no tengo consistencia y no me disciplino lo suficiente como para ser consistente y hacer todo lo que necesito hacer en bases así consistentemente. Sí, sí, cómo no. Muy bien. A ver, ¿y Pablo qué dice? ¿Por qué crees que cuesta trabajo llegar a ese estado? Nos cuesta trabajo por el instinto que todavía nos domina. Ah, Eh, el instinto nos sigue dominando y somos impulsivos. Bueno, al menos yo soy muy impulsivo. No pienso las cosas antes de hacerlas, no las razono y no analizo las consecuencias de lo que voy a hacer y no visualizo la consecuencia de lo que de lo que voy a decir o de lo que voy a hacer y actúo impulsivamente y eso trae consecuencias graves en mi vida y pues por consecuencia pago el precio, ¿no? sí, cómo no, muy cierto. Blanca, ¿estás por ahí? Que nos digas algo de esto. Sí, aquí estoy. Eh, sí, creo igual que es parte de ese ego que nos está acompañando desde todo momento y que necesitamos estar alertas para poder pues confrontarlo cada que él aparezca y saber cuáles son nuestras compulsiones, cuál es aquello que no me deja avanzar o en lo que yo no domino, haciéndome yo la misma responsable de aquella emoción, aquel sentimiento y saber pues si es el ego que me quiere volver a dominar, porque pues es con el que debo de estar alerta y atenta. Y pues sí, de alguna manera es una andar o una lucha constante que donde implica que yo tenga esa disciplina de poder observar, de poder estar atenta, de poder estar en mi interior para saber qué es lo que pasa afuera. Muy bien. Sí, y si se fijan, hay otro factor muy importante por el cual nos es difícil permanecer en esta conciencia testigo, que está más allá de la personalidad. ¿Por qué? Porque siempre hemos vivido con la personalidad y luego ancestralmente. Vean ustedes, los animales, ya los más desarrollados, los monos, están con la personalidad y con el ego y con la inteligencia maquiavélica, buscando la forma vean, por ejemplo, estaba viendo unos videos de unos chimpancés, cómo le roban los bebés a los monos, a otros monos de otras especies, les roban los bebés, se los arrebatan a las madres, se los llevan y se los comen. Entonces, ocurrió hasta un evento así en un zoológico de Estados Unidos. Un chimpancé logró zafarse, salirse de la jaula donde estaba, y le arrebató un niño de 2 años a una señora que lo traía, y se lo llevó y lo mató contra las piedras y se lo estaba tragando. Pero dicen que pues es cosa natural, ya se lo traen por naturaleza, ¿no? Y traemos todo eso, cargando toda esa tendencia, pues, ancestral, de instintos, emociones y todas esas cargas ancestrales. Y como estamos siempre actuando llevados por la personalidad y el ego personal, claro, cuando ocurren las cosas que queremos, pues estamos contentos, ¿verdad? Y cuando ocurre lo que no queremos, nos ponemos mal, nos disgustamos y nos molestamos. Y algo tan sencillo hasta como de fútbol. No ven que hasta se llegan a matar porque perdió un equipo y se empiezan a decir cosas. ¿Por qué? Porque queremos que ocurra eso, no ocurrir.
pues nos molestamos y nos disgustamos. Porque es natural, y ya cuando se va madurando, se va superando esa condición. Y cuando se puede madurar más, entonces se entra a la conciencia testigo y se puede ver ya a ese cuarto estado, un estado ya superior de conciencia como pura, ¿no? El turilla, se le llama. Este estado superior de conciencia, en el que ya se ven las cosas desde lo profundo y se ven todos los acontecimientos como si fuera una película que está ocurriendo. Y ya sin verse afectado por ningún acontecimiento. Pero cuesta mucho trabajo, pues porque traemos todo ese acervo ancestral y toda la vida lo hemos vivido así. Y aquí estamos aprendiendo algo nuevo, pero no basta con aprenderlo. Primero se da la enseñanza teórica, luego se da el aprendizaje teórico, y luego tiene que venir la experimentación. Llevarlo a la práctica muchas veces, hasta que luego de cambiarse ese programa que ya tenemos establecido. Y se fijan, es un programa, simplemente vamos por la calle, alguien nos grita y volteamos, ¿qué? O manejando, que es muy común, órale, pita, y el otro pita, ¿qué? La tuya, hasta se bajan a golpearse o a matarse. Son programas establecidos, pero son programas ancestrales. Por eso dice muchas veces, ahí va un homínido al volante. ¿Qué quiere decir un homínido al volante? Pues esos hombres antiguos, que todavía no eran humanos, eran humanoides, pero que reaccionaban ante cualquier situación, obviamente con violencia, por razón natural, ¿verdad? Y ya cuando se llega a ese otro estado, si se logra poner, hay niveles, ¿sí? Y hay momentos también, al principio nomás es por momentos y después un poquito más, pero se sigue practicando, se llegan a otros niveles. Y se obtiene esa nueva visión más profunda y ya permite ver y nos permite ser conscientes de que no somos nosotros esos eventos pasajeros, nos permite identificarnos ya no con la personalidad. Entonces ya deja de identificarse con la personalidad y se empieza a percibir que hay un ser verdadero y real más allá de la personalidad y empieza a identificarse con ese ser verdadero. Y entonces cuando observa desde ese punto más profundo del ser verdadero, ya deja de impactar, por lo menos de una manera tan intensa, lo que ocurre en el exterior. Porque ya se logró poner esa conciencia nuestra, esa pequeña conciencia, ya se ubicó con esa conciencia testigo profunda, y ya superó la conciencia personal, y si logra permanecerse en esa conciencia testigo, se pueden ver y analizar todos los pensamientos y actividades desde un punto de vista neutro, todos los acontecimientos. Y al no afectarnos los acontecimientos internos o externos, se puede conservar la tranquilidad y la libertad. Entonces se es libre. De otra manera, se es esclavo. Esclavo de los instintos, emociones, sentimientos y pasiones. Entonces, así, en esas condiciones, si logramos alcanzarlas, dejamos de pensar, sentir, reaccionar y actuar impulsivamente ante los acontecimientos. Y nuestra respuesta ante cualquier situación que la vida nos presente consiste en acciones conscientes y maduras. ¿Por qué? Porque podemos ya manejarlo, ya somos dueños, ya logramos domesticar a ese otro bruto que está lleno de instintos, emociones, sentimientos y pasiones. Y qué bueno, ¿no? Porque gracias a todos esos elementos hemos logrado sobrevivir y nos han permitido llegar a este momento en que ya podemos ser dueños de ellos. No matarlos, ni reprimirlos, sino domesticarlos y saber manejarlos, porque son los que tienen la fuerza. Y también el niño interior es el que tiene la alegría. Si lo matamos, perdemos la alegría. Y por eso se dice que ser un testigo es como ver una película, pero sin implicarse en ella. Y sin tratar de cambiar las escenas, porque si no dicen, esto no me gusta, voy a cambiarlo, pues entonces ya estás envuelto en la película. Y al principio, pues te vas a ver, sentir molesto, sorprendido, asustado, emocionado, enojado por la película. Pero si comprendes que esa es una película y tú no eres realmente ninguno de los personajes de la película, no te verás tan afectado o alterado por lo que pase en ella. Ya tú comprendes, yo soy más allá. Yo soy el que soy, pues, lo profundo, el ser interno, no la personalidad. Pues pase por lo que pase, yo no soy ese. Esa es mi personalidad que tiene que pasar por eso, porque tiene experiencias que aprender y enseñanzas que desarrollar.
¿Y se entendió? Sí. Sí, Sí. Antonio, tengo una pregunta. Sí. Yo escribí que cuando el yo y el no yo se unen, se llega a la posición del observador silencioso. ¿Eso es correcto? Muy interesante. ¿Cuál, Pues cuál sí, sería, cuál sería el no yo, la diferencia entre el yo y el no yo? pues sí, el yo se puede considerar la parte externa yo consciente. Ese es el yo, porque es con el que nos identificamos siempre. Sí, Es ese yo, como dice, yo soy, yo tengo, yo hago, está bien, pero esa es tu personalidad. Y el no yo es esa parte más profunda que no tiene una personalidad ni manifestación exterior y que para el mundo externo es inexistente. Por eso es la otra, es la contraparte del yo externo, es ese no yo. Es como cuando se dice, ¿cómo les diré? Hay un sistema filosófico que se llama, déjenme ver si me acuerdo el nombre, que se llama teología inversa. Teología inversa. ¿Y qué sí, consiste? En que dice, todo mundo anda queriendo descubrir a Dios, que es bueno, que es grande, que es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente. Dice, pero esos son nada más atributos que le están ustedes adjudicando a Él, pero no es su verdad ni es su esencia. Lo único que se puede decir realmente de Dios es que no es nada de lo conocido, que es el absoluto silencio, el no existente. Es lo único que se puede atribuir, saber. Lo demás son atribuciones que se le hacen, pero por la mente humana. Lo están antropoformizando, haciéndolo semejante al hombre. Y lo que realmente existe es ese absoluto silencio, la no existencia aparente y no manifestada. Entonces, por eso el yo es el yo externo, el yo personal, y el no yo es ese yo real y verdadero, pero que no tiene existencia manifiesta. Y ese es lo que se llamaría, es lo que se conoce como fenómeno inoúmeno, esa filosofía de Kant. Decía, fenómeno es todo el mundo fenoménico. Los fenómenos son aquellos elementos que impactan en la naturaleza y se manifiestan, como los seres, los objetos, es el fenómeno, todo lo externo, todo lo que estudia la ciencia formal. Eso que podemos medir y pesar, todo lo externo. Y el noúmeno son aquellos elementos subyacentes tras del fenómeno, que no se ven, no tienen existencia en este mundo de las formas, pero sí dejan sentir su esencia. Y ya no se pueden percibir porque el fenómeno se percibe con los sentidos. Y el noúmeno ya no se percibe con los sentidos, ya tiene que percibirse por aquella sensación especial o intuición de los sentidos. Entonces, está muy interesante. A ver otra vez la frase. Lo que yo dije fue que cuando el yo y el no yo se unen, se llega a la posición del observador silencioso. Ajá, está muy bien, muy inspirada, ¿eh? Porque ya cuando se unen, se llega a esa posición de, de observar silenciosamente todo lo cuanto existe. Es como cuando es el no elegir, ¿verdad? Cuando se elige algo, ya se va de parte de algo. Por ejemplo, hay quienes practican el brahmacharya, quiere decir la abstención sexual, y otros el sexualismo desbordado. Entonces, se van a un extremo a otro extremo. Si practican el sexualismo desbordado, están al otro extremo del brahmacharya, y quien practica el brahmacharya está al otro extremo. Y solamente el que no se elige nada y se mantiene más allá de todo, entonces ese domina todo. Y es lo mismo. Cuando estos dos elementos se unen, se fusionan, no se elige ninguno y existen ya todos en perfecta armonía. Pero si es un estado así,
que tiene que estarse en un estado neutro ya, la conciencia en un estado neutro. Y por eso es importante que, bueno, aprender todos estos elementos, porque pueden desarrollarse técnicas, porque con el método del despertar se desarrolla un aprendizaje progresivo y con la práctica continua se llega a partir de la conciencia, llega desarrollando la supraconciencia, o sea, una conciencia superior, pero tiene que estarse practicando y obviamente estudiando, meditando, y cuando se llega a esto se ve todo claro y se empieza a dar el despertar en diferentes niveles. A veces me dicen a mí que es que el Buda lo obtuvo en unos instantes. Pues sí, en unos instantes finales, pero ¿cuánto tiempo tuvo que estar así? Pasaron muchos años desde que él salió, y es más, como era un príncipe del hinduismo, su papá era un rey, pues tuvo toda la formación, toda su infancia, adolescencia y juventud. Se casó, entonces tuvo toda esa formación y ya después dijo, tiene que haber algo especial. Y fue cuando él se propuso descubrir y empezó a meditar profundamente, le llevó muchos años. Y les pongo el ejemplo, es como un vaso, se va llenando. Al último se derrama, pero es la última gotita la que derramó. Pero si le echan una gotita, no lo va a derramar. Hay que echarle mucho tiempo y se va logrando poco a poco todo esto hasta que después ya se derrama, ¿verdad? Y ya se llega a ese estado de conciencia superior donde se ve todo unido. Y entonces ya en ese estado disminuye la influencia, en la medida que se va logrando, va disminuyendo la influencia del yo personal egoísta, porque provocaba una sensación subjetiva de la existencia y el deseo personal y egoísmo. Entonces, y con ello llevaba el sufrimiento. Y cuando se desarrolla esta conciencia superior, el individuo despierta a la verdadera realidad. Y entonces el ego personal pierde la fuerza, deja de ser el tirano que gobernaba la personalidad y se convierte en un fiel servidor. Y se extinguen así el sufrimiento y la insatisfacción y se logra entrar al estado de paz y libertad total. Y cuando se da este despertar, la persona se da cuenta por sí mismo, o en este caso pues ya esa conciencia superior, se da cuenta por sí mismo de manera directa de la verdadera naturaleza de la realidad y de él mismo. Ya ve, ay, esto es así, pero ya es la esencia y produce la experiencia directa de la verdadera realidad, más allá de las condiciones externas, intelectuales y materiales de la existencia. Y entonces se da cuenta, sí, ¿alguna pregunta? No, Antonio, nada más te quería compartir algo que una vez leí que el ego es una fuerza muy grande que tenemos y el ego puede ser el emprendedor o el destructor si no se alinea con tus valores o si no se controlan, porque produce, pero también puede destruir. Ah, claro, claro, y es que tiene tanta fuerza y capacidad que si es conducido adecuadamente, de acuerdo a los principios universales, pues es una maravilla, pero si no es conducido así, entonces sí va a destruir. Y desgraciadamente, cuando se trabaja en el ego, porque todos hemos pasado por esas etapas, termina todo destruyéndose. ¿Por qué? Porque es personal, entonces está viendo todo para sí mismo y va contra las leyes universales. Y se va a creer muchas cosas, pero termina por destruirse. Es la clave 16, que es la clave 15. Ah, no, la 16 es la torre de la personalidad. Se va a destruir tarde o temprano. ¿Por qué? Porque no está trabajando acorde a los principios universales. Puede construir muchas cosas, de hecho lo vemos, ¿no? Tantas gentes tan ricas y tantas cosas que tienen y hacen. Y está bien, no está mal, pero si no logran transformar eso y trabajar más allá de su ego personal, todo se les va a derrumbar. Viene la Santa Muerte y se les derrumba todo. Y por eso es importante, pues, conocer esto para trascenderlo y ya no hacerlo desde el ego personal. Se tiene que empezar a entrar a la vida impersonal hasta que se logre llegar a esta vida impersonal. Para esto hay muchas técnicas y prácticas. Lo vimos un poquito al principio cuando hablamos de los chakras, de los arquetipos y sus cualidades que hay que despertar.
para poder poner bajo el dominio y control todos los elementos inferiores hasta el ego personal y actuar ya desde el punto de vista profundo del ego impersonal, que es la conciencia testigo, ¿verdad? Y cuando se da esta experiencia directa de la verdadera realidad, se da cuenta que los objetos y fenómenos de la existencia, incluida la propia persona, las demás personas y todos los seres, existen, pero no como eran percibidos antes, sino como son en realidad, un inmenso elenco de elementos y seres unidos en un gran conjunto, llenos de energía. Eso es lo que son en realidad cuando se logran ver a profundidad. Y ese despertar transforma al individuo y le lleva a un estado impersonal, no expresable con conceptos o palabras, en el cual queda liberado de los deseos personales, de los apegos materiales y sensuales, libre de las aversiones, odios y rencores, así como de la ignorancia. Y como consecuencia de esta libertad que ha conquistado, obtiene paz, independencia, sabiduría, armonía, felicidad, amor y compasión por todos los seres de la creación. O sea, es algo que cae, pues, algo que un estado que se arriba. Y no es cuestión de desearlo, sino de buscarlo y encontrarlo. Y ya que no es posible explicar con palabras este nuevo estado, las enseñanzas que se dan solo pueden indicar al discípulo cómo alcanzarlo por sí mismo, porque nadie puede inducir en otro este estado. Bueno, puede inducir el deseo de alcanzarlo y le puede explicar un sistema que puede seguir cada quien. Tiene que ser libre, cada quien tiene que ser. Y por eso se prescribe un método camino para lograrlo. Y este camino consiste en aquietar la mente mediante la meditación consciente hasta alcanzar el estado de extrema sutileza, de mente quieta y serena, sin pensamientos ni ideas, con plena conciencia mediante la cual va percibiendo la verdadera realidad de la existencia, de él mismo y de todos los seres de la creación. Y así poco a poco, con el entrenamiento de la mente por medio de la atención plena y la meditación, se alcanza el estado de contemplación y la plena conciencia del instante presente de manera continua, quitando el control al ego personal inferior con todos sus procesos mentales y complicados entramados, con los mecanismos de defensa y la importancia personal que lo mantenían dominando y controlando a la personalidad. O sea, ya se le quita ese control y ya se tiene que convertir en un fiel seguidor. Y así, en la medida que se va creciendo y despertando esta conciencia testigo, el ser verdadero va perdiendo, va ganando fuerza, y es como cuando despierta esta conciencia testigo, o sea, el ser verdadero, va perdiendo fuerza el ego personal con su visión subjetiva de sí mismo y de la existencia, y disminuye el control que ejercía sobre la mente y la personalidad, permitiendo que asome al exterior el ser superior altruista impersonal. Ese es el ser verdadero y eterno que crece bello y hermoso como una rosa en el pecho sobre una cruz. Y quien toma el control y rige a ese gran conjunto viviente, pero ya despierto y armonioso. ¿Sí? Es algo así como si poco a poco se fuera desmoronando una montaña rocosa, que es la personalidad, esa que tenemos que nos envuelve, y hay que desmoronarla. En la medida que se desmorona, va asomándose una pirámide de oro que se encontraba oculta en su interior, la cual estaba cubierta por la montaña que no le permitía manifestarse al exterior. Cuando se desmorona por completo la montaña rocosa, emerge gloriosa la pirámide de oro. Es el ser verdadero que posee la conciencia testigo impersonal. Y a este maravilloso proceso de crecimiento interior que lleva al despertar, se describe en una historia de un discípulo que tuvo este despertar. Y esa es la historia de Tie Sha, que algún día tal vez la podamos narrar. Si ustedes se fijan, es un proceso y está dentro de la posibilidad de todas las gentes. Todas las personas, todos los humanos pueden lograrlo. Pero sí se necesita, pues, primero saber que existe y luego decidirse a buscarlo, pagar el precio, tiempo, dinero, esfuerzo, pero más, pues como aquí no se cobran cursos, por decirlo de esa manera, pero sí es tiempo, esfuerzo y a veces un poco de dinero porque tienen que dejar su tiempo.
o para dedicarse a otras cosas, o comprarles aparatos para hacer algunas cosas. Pero eso es muy importante, pues, que se comprenda y que se tenga la disposición de hacerlo. Muy bien. Entonces, hasta aquí quedó la exposición, creo que ya se comprendió. Y vamos a preguntar a todos qué les pareció, qué opinión tienen de todo esto. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién nos quiere decir qué les pareció esto que presentamos? A ver, Alfredo, te veo muy animado. ¿Tú qué nos dices? Que escribiste esas cosas bonitas. Sí, es que estaba buscando una palabra y no la encuentro. Mira, yo en resumen, yo creo que está muy interesante la plática porque la charla que diste, porque para mí en realidad es muy básico, pero lo básico no es sentido común a veces. Digo que es básico porque en realidad es el amor a uno mismo es el que empieza a generar la confianza y la intención de seguir y llegar a realizar un estado de conciencia. Entonces, el amor es muy básico, pero no es fácil. O sea, es simple, pero no es fácil. Se toma trabajo, como tú dijiste. Entonces, yo creo, y por eso estaba buscando una palabra, porque yo creo que hay que estar alerta de las distracciones, ¿verdad? Una vez que determinamos qué es lo que vamos a hacer para llegar al estado de conciencia, estar alerta de las distracciones. Y la otra es la palabra, nada más que yo no sé, la palabra en inglés es awareness, pero yo creo que es como conciencia también. O sea, es un estado de conciencia donde estás alerta. Entonces, por eso es que estaba buscando la palabra, no estoy seguro. Pero Nadie sabe. en resumen, pues, como dijiste inicialmente, el amor a sí mismo es el que te empieza a formar, la fundación, es el principio de la jornada. Sí, muy bien. Y muy, muy bonito. Muy bien. Qué bueno, qué buena participación, y qué sorpresa nos das con ese despertar de conciencia que tienes. Gracias a ti por las enseñanzas, te lo agradezco. Muy bien. A ver, Mari, ¿qué nos puedes decir de esto y de esa palabra awareness? Tú que sabes mucho del No, inglés. pues bueno, es que sepas que estar al tanto, estar alerta, estar despierto, pues sí, básicamente. No sé exactamente en cuál. Perdón, Mari, perdón, mira, yo encontré la palabra, la traducción de awareness A ver, es conciencia. conciencia. Entonces, Tener no sé si conciencia. haya otra traducción, pero la traducción directa de esa palabra es conciencia. Ok, muy bien. O sea, estar consciente pues de lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque Básicamente. en inglés conciencia es también, ¿cómo se dice conciencia? En inglés. Conscious. Sí, yo lo he visto que es muy parecida al español. Sí, la otra palabra es conscience. Conscious. Sí, nada más que yo creo que tiene un significado un poquito, tiene un sobretono diferente. Ujú. Sí, sí, claro. Pero eso sería la conciencia, digamos, normal que nosotros le llamamos conciencia, ¿verdad? Estar como... Correcto, la conciencia, y no sé la diferencia en realidad, tal vez tú tengas un conocimiento mejor de ese tema, pero lo que uno le dice conciencia, tengo una mala conciencia es conscience, pero awareness es conciencia de estar alerta, de estar consciente. Otro estado de conciencia, sí. Ya sería Así el es. equivalente al Turilla, el cuarto estado, o Satori, le llaman al budismo. Ya entrar a otro nivel de conciencia de mayor percepción y mayor atención. Es un término nuevo que no sabíamos y que ya lo aprendimos aquí contigo. Muy bien. Mari, entonces, ¿qué nos dices tú de eso que hemos visto hoy? No, pues nuevamente en teoría suena muy bien. Lo único que yo quiero saber es en práctica
cómo llegar a ese, bueno, algunos de nosotros sentimos que ya casi estamos ahí, ¿verdad? Pero para todo el mundo, así cómo serían los pasos a tomar para llegar a ese estado de conciencia, porque nos dijiste pues, lo que existe, pero cómo llegar a eso es lo que necesitamos saber ahora. Ahí se hizo una referencia a cómo hay que meditar y empezar a despertar ese estado. A través de la meditación y el awareness, el estar conscientes pues en cada momento. Okay. Sí. Se va despertando poco a poco y se va entrando a ese otro estado. Y si en una meditación se empieza a percibir, hagan la práctica, es que la única forma es hacer las prácticas. Hagan la práctica, digo, se puede explicar y está muy bien, pero si no se hacen las prácticas nunca se va a desarrollar esa capacidad. Hagan las prácticas, interiorícense y empiezan a percibir entre ustedes la conciencia testigo. Y empiezan a sentirse, a identificarse. Ese punto es muy básico, se llama identificación. Por ejemplo, vamos a yoga y se dan clases, siempre en el intermedio se da una práctica que se llama Gnani Yoga, yoga de conocimiento, y se les dice, ¿quiénes son ustedes? No, pues que yo soy el cuerpo. Y, sí, tú eres el cuerpo, entonces te mocha una pata y ya dejas de ser. ¿No? Entonces, ¿quién eres? Ahí se pone, otro dice, no, yo soy la mente. Entonces si dejas de pensar, ya dejas de ser. No, tampoco. Y hasta que sí van profundizándose y se dan cuenta, ¿quién eres? Y hasta que pueden caer algunos y dicen, yo soy ese ser profundo, interno, el alma, lo que está más allá del cuerpo y de la mente. Ya se va profundizando. Y así mismo uno tiene que ir profundizando primero sintiendo el cuerpo, y después ya sus procesos internos, y luego ya después la mente, y ya después trascendiendo la mente, se puede percibir ese otro estado interno, que sería la conciencia testigo. Y si logran ponerse ahí, entonces van a ver todo como en una película, y se empieza a ver de esa manera. Pero se tiene que practicar mucho porque traemos, como estábamos diciendo, traemos esa tendencia, ese programa establecido, pues, del yo personal y del ego personal fuerte. Y si lo vamos haciendo así, vamos profundizando, vamos cambiando la identificación. Yo no soy eso, yo soy esto. Y poco a poco lo vamos cambiando y lo vamos logrando. Poco a poco, es un proceso, pero hay que irlo haciendo poco a poquito. Pero pues hay que hacer las prácticas y después ya vamos a ver muchas prácticas de este tipo. Muy bien. A ver, nos faltan Pablo y Blanca. ¿Qué nos dicen? Hoy, me quedé sorprendido con el inicio de la clase, doctor, porque justamente yo le platicaba a usted que atraigo a la mente, con la mente lo que quiero, ¿no? Refiriéndome a mis clientes, a ese cliente que tenía 10 años sin verlo y justamente en estos días pensé en él y llega él hoy aquí a mi casa sin que yo fuera a la de ella, a la de él. Entonces, hoy justamente en estos estaba ayer platicando conmigo y estaba masajeando mis pies, estaba arreglando mis pies, poniéndole crema, y les estaba agradeciendo por todos los pasos que han dado conmigo y todos los buenos y los no tan buenos que he dado. Y estaba platicando conmigo, le estaba diciendo a mi cuerpo y a todo mi ser que iba a empezar a amarlo y que iba a encontrarme conmigo para encontrar ese amor profundo, ese amor propio, ese amor en mí. Y usted comienza con esa charla, o sea, y dije, wow, es lo mismo que yo estaba platicando con mi cuerpo, que iba a encontrarme, iba a amarme y a ver esa manera pues de llegar a mí mismo, de interiorizarme y aprenderme a amarme, porque ya le estaba diciendo, si no aprendo a amarme, si no me aprendo a amar a mí mismo, a todo lo que soy, cuerpo, alma, mente y espíritu, no voy o sea, nunca voy a poder amar a nadie. No voy a poder amar ni a mis hijos, ni a nadie puedes amar.
porque el amor comienza en primera persona. Y justamente estaba teniendo una charla conmigo y usted empieza con esa plática que tuvo con su amiga, ¿no? Entonces a mí me sorprendió el inicio de o sea, yo me quedé de wow, cómo todo lo atraemos, ¿no? Cómo toda esa atracción. Y me quedé impactado. Me quedo con el aprendizaje de todos ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Mira, muchas gracias, Blanca. Para mí fue una clase extraordinaria. Muy bien, Gracias. muy bien. Blanca, ¿qué tienes que decirnos ya para finalizar? Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, lo que alcancé a escuchar. Pues esta parte me quedo con esta parte de ser consciente de mis actos, de mi existencia, de mis emociones y de cómo manejo mis emociones, cómo actúo, cómo estoy despierta y alerta a aquello que sé que es lo que no me deja avanzar. Esta parte que decía Alfredo me llama mucho la atención, como yo entiendo como esta parte de integrar al yo y al no yo y hacerme consciente de ambas partes y hacer una integración de aquello que soy y poder llevar ese equilibrio que me falta, usar ese frío cuando tiene que ser frío y ese calor cuando tiene que ser calor, ¿no? El hacerme responsable de todas mis emociones y conocerlas, vivir en el presente, porque si vivo en el presente voy a saber qué estoy viviendo, qué estoy haciendo, no vivir en otro tiempo o en otro espacio, hacerme consciente y presente de mí misma. Eso me deja. Muy bien, muy bien. Qué bueno, todo el mundo tiene muchas capacidades y por eso les digo felicidades. Y ya la próxima semana vamos a estar el martes, ¿eh? Vamos a cambiar porque ya vimos con varias personas y se les facilita más el martes. Entonces la próxima semana nos vemos el martes a las 8 y vamos a continuar con un tema muy interesante. Me pidieron que viéramos qué es el bien y el mal. Entonces vamos a ver qué es el bien y el mal y vamos a tratar de llegar con eso que ya conocemos, se nos va a facilitar y vamos a llegar a estar, como dijo Nietzsche en una de sus obras famosas, más allá del bien y del mal. Es lo que vamos a buscar, pero lo vamos a tratar y vamos a profundizar. Va a estar muy bonito para que no falten y estén presentes todos. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Que tengan buenas noches. Gracias a todos. Buen descanso. Buenas noches, hasta luego. Luego, adiós.